Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la quinta clase del curso introductorio de inglés de Widiom. En este caso, vamos a continuar con los tiempos verbales. Venimos trabajando los tiempos verbales. Ya trabajamos lo que sería el presente continuo, que los auxiliares son are, is. Utilizábamos el verbo en su forma gerundio, es decir, colocándole ing. La clase anterior trabajamos lo que sería el presente simple, es decir, esos auxiliares que serían do y does, junto con el verbo en su forma infinitiva. Y el día de hoy vamos a estar viendo el futuro, ¿ok? En inglés hay varias formas de hablar en futuro. En este caso vamos a tomar en cuenta nuestro primer tiempo verbal, el futuro simple, ¿ok? Vamos a tener en cuenta que cada vez que vamos a estar cambiando de un tiempo verbal, vamos a cambiar la estructura del auxiliar. En este caso, el futuro simple lo vamos a utilizar para describir una acción que se va a desarrollar en un futuro, sin necesidad de especificar cuándo. En este caso, el auxiliar que vamos a utilizar es will, ¿ok? Este auxiliar will no tiene un significado como auxiliar. ¿Recuerdan lo de do y does, que vimos que no tenía un significado en específico? Simplemente lo utilizábamos para estructurar el presente simple. En este caso, will no va a tener un significado en sí, pero sí va a complementar al verbo, ¿ok? En el futuro simple, el verbo vamos a utilizarlo en su forma base. Sumamente sencillo este tiempo verbal, ya nos vamos a dar cuenta. Recordemos, siempre trabajamos con tres tipos de oraciones o afirmativas. Yo puedo hacer oraciones afirmativas o negativas o interrogativas. Vamos a ver cómo se estructura. En este caso, colocamos siempre el sujeto, en este caso un pronombre personal que sería I, ¿ok? Will, el auxiliar lo vamos a colocar, el verbo lo vamos a colocar en su forma base y el complemento. I will study for the exam. Si se dan cuenta, es súper sencillo porque no vamos a tener otro auxiliar sino will, y will aplica para todos los pronombres personales. Va a ser I will, you will, he will, she will, it will, we will y they will. ¿Ok? Entonces, vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a utilizar ese auxiliar para esos pronombres personales. En este caso, vamos a ver que cuando hablamos de will, lo que va a hacer es que el verbo, su forma base, el que sea, en este caso tenemos study, que es estudiar, va a pasar a futuro. Entonces, ¿cómo sería? I will study for the exam. Yo estudiaré para el examen. El will hace que el verbo que le siga pase a futuro. Pase a ser estudiaré, jugaré, bailaré, comeré, vendré, ¿ok? Compraré, escribiré. Eso es lo que hace. ¿Qué voy a hacer en la negativa? Lo niego al auxiliar. I will not study for the exam. Yo no estudiaré para el examen. Y en la interrogativa, como siempre trabajamos, primero el auxiliar y luego el sujeto. Will I study for the exam? ¿Estudiaré para el examen? Pregunta. ¿Ok? Esto es simplemente una nota. Shall es un modal verb que también lo utilizamos como un sinónimo de will, pero el uso es completamente el mismo. De hecho, el que vamos a utilizar, eso es más que todo este, una especificación, una particularidad, ¿ok? Una curiosidad que vamos a tener en cuenta, pero el que vamos a utilizar siempre va a ser will para formular ese futuro. Entonces, sumamente sencillo el futuro simple. Auxiliar es will para todos los pronombres personales y lo que hace es que el verbo que le sigue pase a estar a futuro. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar el verbo. Recordemos, pueden utilizar cualquier verbo de acá, pueden elegirlo y lo comparamos con los ejercicios que yo voy a hacer. Vamos a utilizar sleep y vamos a utilizar scream. Vamos a colocar acá futuro simple. ¿Ok? Vamos a colocar, en este caso, el verbo sleep, que es dormir, y el verbo que sería scream, que es gritar. ¿Ok? Dividimos nuestra pantalla para contrastar la idea que estamos realizando
con la estructura que acabamos de ver. En este caso, tendríamos lo siguiente. Dos oraciones sencillas. Vamos a hacer una primera con sleep. Voy a elegir un pronombre personal. Vamos a elegir, en este caso, you. ¿Ok? You. Coloco el auxiliar, tal cual siguiendo el patrón. Coloco el auxiliar. Utilizo mi verbo, sleep. Y listo. ¿Ok? No vamos a utilizar complemento. Ustedes pueden utilizar un complemento si lo desean. Pero en este caso lo que quiero hacer es énfasis en la estructura para que sepan cómo formularla. ¿Cómo hago la negativa? Sumamente sencillo. Niego el auxiliar. You will not sleep. Tú no dormirás. ¿Ok? Tú dormirás. Y la pregunta, primero el auxiliar, sujeto, verbo, signo de interrogación. You will sleep. Tú dormirás. You will not sleep. Tú no dormirás. Y will you sleep. Tú dormirás. ¿Ok? Sumamente sencillo. Vamos con scream. Vamos a utilizar otro pronombre personal que vamos a utilizar she. ¿Ok? Aquí no hay ninguna regla en específico. Simplemente va a ser lo mismo, solo que cambia el pronombre personal. She, auxiliar will, el verbo que es scream. She will scream. Ella gritará. La negativa, niego el auxiliar y coloco mi verbo. She will not scream. Ella no gritará. Y la pregunta, primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Will she scream? Sumamente sencillo. ¿Ok? Entonces, tendríamos lo que sería ese primer tiempo verbal. Futuro simple, utiliza el auxiliar will, el verbo que vayamos a utilizar en su forma base, tal cual como es el verbo en su forma infinitiva. No hay que agregarle nada al verbo y siempre va a ser de la misma estructura que vamos a partir. Bien, recordemos que nosotros vimos contracciones, ya los vimos en los otros dos tiempos verbales. En este caso, will también se puede contraer con el sujeto, en este caso con los pronombres personales. Ejemplo, en vez de utilizar I will, yo puedo utilizar I'll. ¿Ok? Vamos a utilizarlos todos acá. I will. ¿Ok? You'll pasaría a ser you will. ¿Ok? He'll. En este caso pasaría a ser will. Así sucesivamente con absolutamente todo. She'll pasaría a ser she will. It'll. ¿Ok? It'll. ¿Ok? Este es un poco difícil de pronunciar. It'll pasaría así. It will. Will. ¿Ok? Suena muy similar. Pasaría a ser we will. Y por último, they'll. Pasaría a ser they will. ¿Ok? Entonces tendríamos estas contracciones. Así como yo dije you will, yo pude haber dicho you'll sleep. ¿Ok? You'll not sleep. ¿Ok? Se le agrega esa L. ¿Ok? You'll, she'll. ¿Ok? I'll, will. Simplemente esa sería la contracción. Recordemos que las contracciones no es obligatorio utilizarlas, pero sí son sumamente usadas por los nativos. ¿Ok? Entonces, este, esta que puede complicarse un poco es it'll, 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 it'll. ¿Ok? Recordemos que no es obligatorio el uso, pero es para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál sería del will not? Tiene una contracción para decir will not en las negaciones, que no es obligatorio, evidentemente, pero si queremos saber sería won't. Cambia completamente. ¿Ok? No es willn't o algo por el estilo, es won't. Won't es will not. Entonces, en estas oraciones, yo pude haber dicho you'll not, you will not,
¿ok? O coloco el won't sleep. Esto es lo mismo que decir will not. Entonces, este sería el futuro simple con sus contracciones, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente tiempo, que vendría siendo el futuro continuo, ¿ok? Ya con esto tendríamos lo que sería tanto presente simple, presente continuo, futuro continuo ahorita. Futuro continuo se utiliza para hablar de acciones que tendrán lugar en el futuro y tendrán cierta duración. En este caso, partimos del mismo will, ¿ok? Pero le vamos a añadir el verbo to be. Recordemos que es el verbo to be. El verbo to be no es más que ser o estar, ¿correcto? ¿Qué va a pasar entonces? Si will, cuando lo utilizamos en el futuro simple, hacía que el verbo que estuviese al lado pasara a futuro, cantaré, bailaré, gritaré, dormiré, va a ser lo mismo con el verbo to be. Si el verbo to be es ser y will hace que pase a estar en futuro, entonces sería el futuro de ser y estar. Es decir, que will be significa seré y estaré. Sencillo. En este caso, vamos a tener en cuenta que cuando el tiempo verbal indica continuidad, tiene la palabra continuo, los verbos siempre van a tener que tener ing, tienen que tener en su forma gerundio. Todos los verbos que vayamos a utilizar en esos tiempos va a estar en gerundio. Entonces tenemos will be, que va a ser para todos los pronombres personales igual, sumamente sencillo, y el verbo va a tener que ser en gerundio. Ya sabemos cómo funcionan los verbos en gerundio, de su forma base, le agregamos ese ing. Dependiendo de la terminación del verbo, va a ser de una u otra forma, ¿ok? Con las reglas que vimos con el presente continuo, las mismas van a aplicar para esto, porque lo que estamos utilizando son verbos en gerundio, aparte de que el auxiliar es will be. Will be significa seré y estaré. Vemos los ejemplos. Afirmativo. Sujeto I, auxiliar, que es el will, más el verbo to be. I will be jogging in the street. Jogging es un verbo, ¿ok? Jog es trotar, jogging es trotando en la calle. I will be jogging in the street. Yo estaré trotando en la calle, ¿ok? Negativa. Voy a negar el auxiliar. Recordemos que aquí un error que bastante se suele cometer a veces es que negamos el not lo colocamos después del be. No, aquí el auxiliar, recordemos que el auxiliar sigue siendo el mismo, es el will, simplemente que ahora en la estructura le añadimos el verbo to be. Entonces lo que voy a negar es el will. I will not be jogging in the street. Yo no estaré trotando en la calle. Y en la interrogativa, primero el auxiliar, solamente el will. Will I be jogging in the street? ¿Estaré yo trotando en la calle? Sumamente sencillo. ¿Ok? Todos los tiempos continuos, lo que les acabo de mencionar, tienen el verbo en gerundio, es decir, con ese ing. Entonces tenemos acá futuro continuo, auxiliar el will más el be. Will be significa seré, estaré. El verbo que vaya a colocar tiene que estar en gerundio. ¿Por qué? Muy sencillo. Van a ver que es muy sencillo porque si yo digo yo estaré, yo puedo decir yo estaré correr, yo estaré cantar, yo estaré escribir. Tiene que tener ing para que diga yo estaré cantando, yo estaré bailando, yo estaré jugando. Por eso tiene que tener ing, ¿ok? Entonces, tenemos acá lo que sería el futuro continuo, como hicimos con el futuro simple, vamos a hacer ahora con el futuro continuo. En este caso, vamos a utilizar otros verbos, ¿ok? Vamos a colocar acá futuro continuo y nos vamos a nuestra lista de verbos, ¿ok? Vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar dos verbos. Va a ser el primero drink, ¿ok? Recuerden que ustedes pueden utilizar otros verbos y los comparan con los resultados que yo dé en las oraciones. En este caso va a ser drink, el verbo que yo voy a utilizar, y voy a utilizar jump, ¿ok? Entonces tenemos acá drink, que es beber, y jump, que es saltar, ¿ok? Vamos a dividir, colocamos nuestra diapositiva, ok, que teníamos acá, donde vamos a seguir el patrón.